Estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos en este momento iniciando una transmisión desde el canal de seguridad y seguridad, cierto, hemisférica, seguridad y defensa estratégica, seguridad del Security College, donde tenemos como invitado a nuestro gran amigo del canal RST Televisión de Santiago de Chile, nuestro amigo Alexis Tapia, quien el día de hoy comenzó a transmitir muy tempranamente, y tengo que decir que fue prácticamente el primero en comenzar a dar las noticias que se vienen sucediendo de la región de la Araucanía con respecto a la movilización, a la activación de los patriotas, de los ciudadanos de la región que se unieron, que se pusieron de acuerdo y que en realidad tomaron acción para ir a recuperar las municipalidades en sus respectivas ciudades, en sus respectivos pueblos, organizadamente. Tuvieron la ocurrencia de ir a rescatar sus municipios, porque es patrimonio de todos los ciudadanos. Por lo tanto, lo que vimos el día de hoy es bastante interesante, pero también bastante serio, toda vez que ya la población se cansó, ya la gente de bien se cansó de esperar que la justicia actúe como tiene que actuar, y que el gobierno también tome las medidas que tiene que tiene que tomar con respecto a esta situación. La consulta es: ¿corresponde estado de sitio para la Araucanía? Para eso tenemos al especialista en estos temas de todo lo que es la revolución molecular, ¿cierto?, disipada, para todo lo que es estos temas de suma importancia y de lo que está pasando en Chile desde el 18 de octubre en adelante, pero prácticamente él, por tener mucho conocimiento de la región de la Araucanía, queremos que Alexis Tapia nos dé su visión de lo que ocurrió, de lo que él, cómo vio la situación, y de lo que, según su experiencia y a través de todos los estudios que él ha realizado, qué es lo que corresponde en este momento para la región de la Araucanía. Alexis López, un tremendo saludo y un gusto que estés aquí en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica del Security College, que estamos transmitiendo desde Washington, D.C. para Sudamérica y para todo el mundo. Bienvenido al canal, Alexis. Un gran abrazo, Arturo, y un tremendo orgullo y honor el poder estar en tu canal, que sé que llega a una enorme cantidad de audiencia, tanto en Estados Unidos como perfectamente en todo el planeta. Así que para mí es una gran oportunidad la que me brindas al invitarme a comentar lo que ha estado ocurriendo en la Araucanía desde la madrugada de anoche, donde tuvimos oportunidad, como tú bien comentaste, de hacer esa transmisión especial. A las 5:30 de la mañana estábamos transmitiendo para la audiencia lo que estaba ocurriendo y lo que se había venido desarrollando durante la noche. Y yendo inmediatamente a lo que nos convoca, efectivamente, hoy día el gobierno debiese a primera hora haber decretado estado de sitio en la Araucanía. La verdad es que la situación ya es absolutamente insostenible en una región que ha venido hace 20 años sufriendo atentados terroristas en forma sistemática, donde había un escalamiento del nivel de amenaza, del nivel de atentados durante los últimos 3 meses aproximadamente, coincidiendo con el inicio de la pandemia, y finalmente donde anoche tuvimos por primera vez una verdadera reacción de la ciudadanía, del pueblo, en Curacautín, en Traiguén, en Victoria, donde fueron los vecinos quienes se reunieron para desalojar a los grupos subversivos que tenían tomadas las municipalidades respectivas en esos pueblos, y donde estos grupos, incluso en el caso de Traiguén, al retirarse, incendiaron la municipalidad, y posteriormente en Ercilla y Coyipulli también fueron incendiadas esas dos municipalidades, por supuesto con un destrozo enorme, con una pérdida de datos, con una pérdida de atención a la ciudadanía impresionante. Entonces,
del punto de vista jurídico, del punto de vista de seguridad pública, el gobierno debiese haber decretado hoy a primera hora el estado de sitio, porque ya en la región, como en la mayor parte, todo el país, estamos en estado de emergencia y lo único que resta, particularmente en la Araucanía, es elevar esa condición a estado de sitio y luego que el toque de queda que está operando en el país durante la noche se extienda a todo el día en la región, cosa de poder contener lo que va sin duda a ocurrir a continuación, que va a ser una represalia de parte de los grupos subversivos contra la ciudadanía que se manifestó desalojándolos de las municipalidades que tenían en toma. Alexis, pero en realidad pudimos ver lo que pasó anoche, pudimos ver lo que ocurre en realidad con todos estos grupos mal llamados extremistas o terroristas o violentistas, toda vez que efectivamente actúan a lo mismo que las maras, ¿cierto?, en Centroamérica, que si no están juntos no tienen ningún tipo de poder y son cobardes como una rata. Aquí lo pudimos ver perfectamente. Hay que ir siguiendo el hilo de la noticia. No son muchos en realidad. La población sin siquiera estar armada de la forma que están armados ellos, los pudieron, cierto, dominar y echarlos a correr patitas para que te quiero, para la calle. Por lo tanto, el problema aquí va a ser exclusivamente, como dices tú, estimado Alexis, del gobierno y en las medidas que ya no las tomaron, o sea, se siguen equivocando, No. si ese es el problema. Existe una liviandad, existe una mano blanda, existe una concomitancia, inclusive ya estoy por pensar yo, de que están como de acuerdo en que esto pase, porque no es posible, o sea, ¿en qué mente sana, en qué mente que piense algo lógico, no reacciona de la manera? Hasta el presidente, yo me recuerdo, Alexia, hasta el presidente Lago en una oportunidad que hubo un problema, él de inmediato puso mano dura y se terminó rapidito. Yo no sé cuál es el miedo que tienen en este momento o por qué no lo hacen. Ahora bien, la situación de esta se agrava y lo que dices tú es, creo que corresponde pedir estado de sitio y con toque de queda, y el control total, pero total, pero sin ningún tipo de restricción, toda vez de que estamos ante una escalada de gran violencia, y lo que dices tú es no es menos cierto en realidad de que las represalias que podrían eventualmente tener estos grupos extremistas, mapuche, guerrilleros, como le quieran llamar, narcotraficantes de izquierda, porque ahora en el fondo son toda una mezcla que no se, son como híbridos estos tipos. Al final no se sabe si para qué lado disparan, para qué es lo que son. Se agrava esta situación con el ataque que sufrió esta patrulla del ejército también en la misma zona. ¿Qué es lo que nos puede decir con respecto a eso, estimado Alexis? Efectivamente, Arturo, dentro del contexto de la pandemia del coronavirus, junto con el escalamiento de los ataques subversivos, y debo señalar expresamente que no se trata ni de conflicto mapuche, ni se trata de que sean solo mapuches los que se están tomando las municipalidades. Lo que acá hay, en definitiva, son grupos subversivos que están integrados por mapuches y por no mapuches también, así que no se trata de mapuches en particular, que están en un alzamiento insurreccional, que tienen demandas del punto de vista territorial, con el escalamiento hasta llegar a una especie de secesión o guerra de secesión en la zona, para separar ese territorio del Estado de Chile, particularmente por parte de la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, que es el grupo más importante en términos de subversión armada, que es el grupo que ha formado una verdadera guerrilla, con una compañía guerrillera en armas, 70 hombres que aparecieron hace unas cuantas semanas atrás en una fotografía dándose a conocer, todos ellos armados con armamento de guerra, con chalecos antibala y con equipamiento militar. Entonces, primera idea, acá tenemos narcoterrorismo, porque adicionalmente esto está vinculado con tráfico de drogas. Se detuvo hace aproximadamente un mes atrás un cargamento de droga que venía desde Bolivia por la carretera hacia el sur hasta llegar a la Araucanía, y dentro de quienes venían en esa caravana, digamos, con droga, venía uno de los integrantes históricos de la Coordinadora Arauco Mayeco, así que es clarísima la vinculación de la CAM
con el narcotráfico. Y por otra parte, además, información absolutamente reciente de las áreas de análisis de inteligencia Deep Web y Dark Web que colaboran con nuestro canal, acaban de encontrar la conexión de la propia CAM junto con ITS, que es un grupo literalmente terrorista, individualistas tendiendo a lo salvaje. ITS es su nómina, su sigla, que tiene ramificaciones desde México hasta Chile, y que ha atentado desde hace ya 6 años a la fecha contra, por ejemplo, la estación del metro en Escuela Militar. Envió un paquete, una carta bomba a Óscar Landerreche, gerente de Codelco, y finalmente hace pocos meses atrás envió otro paquete bomba a Louis de Grange, el presidente del metro, entre otras acciones que han desarrollado. Entonces, tienes ahí efectivamente en la Araucanía una serie de componentes que indican que hay un proceso subversivo, sedicioso, insurreccional y de secesión territorial en curso, ante lo cual reiteremos lo fundamental. Acá quien debe tomar la decisión de imponer el Estado de Derecho, el imperio de la ley, es el gobierno, y Sebastián Piñera tiene esta última oportunidad, no le queda más tiempo para hacer lo que debe hacer, para hacer cumplir la Constitución, la ley en la región, porque de lo contrario, y este es el problema mayor, lo que ya tenemos instalado en el país desde noviembre pasado, que es una guerra civil de baja intensidad, con enfrentamiento de baja intensidad entre civiles, va a escalar muy rápido a una guerra civil molecular de media intensidad con bajas de civiles. Particularmente lo que tú estabas comentando, efectivamente, resultó un militar que estaba haciendo resguardo simplemente de un paso a nivel sobre la carretera, con un camión de militares que están ahí, que están en casi todos los pasos resguardando, que recibió un disparo de gente que viajaba por la carretera. Entonces, todos estos elementos lo que permiten anticipar, y lo hemos venido diciendo hace meses, es que el escalamiento de la violencia por parte de los grupos subversivos va a llegar a un nivel crítico. Había amenazas ya desde noviembre de un intento de detonar artefactos explosivos en el viaducto del Mayeco, que para quienes están fuera de Chile y no conocen el país, el viaducto del Mayeco es nuestro puente de mayor altura porque separa una garganta que se produce, un cañón que se produce muy profundo, de más de 200 metros de profundidad, que es de hecho el puente más alto de Chile. Tiene una vía ferroviaria muy antigua, que ya cumplió más de un siglo o más, muchísimo tiempo, y tiene al costado una autopista de vehículos. Ellos han pretendido ya en 2 oportunidades, en noviembre, justamente había amenazas para la famosa noche del Acuerdo por la Paz, donde se nos impuso ir a este plebiscito y a la Asamblea Instituyente, de que iban a volar el viaducto del Mayeco, y hace una semana atrás nuevamente hubo un intento con, parece que explosó algún tipo de explosivo ahí en el puente ferroviario, y había policías investigando la zona. Entonces, todos estos elementos lo único que indican es que el proceso de insurrección va a escalar, van a haber estas represalias, porque anoche ya hubo disparos en forma masiva, con arma larga, contra viviendas de pobladores, adicionalmente a los incendios que ya comenté, de 3 municipalidades. Además se incendiaron casas aledañas, incluso una población estuvo en riesgo en Ercilla en particular, en Coyipulli en particular. Así que todo el escenario completo indica que la única salida para el gobierno es imponer el estado de sitio y toque de queda total con copamiento militar en toda la zona, para simplemente que no escale más allá de lo que va a escalar si no hacen nada. Concuerdo plenamente contigo, Alexis. Estábamos hablando por el interno antes de conectarnos, y efectivamente es así. Lo que corresponde ahora es realmente tomar cartas en el asunto por parte del gobierno, poner mano dura, echar mano a las herramientas que la Constitución y la ley, ¿cierto?, tienen dispuesto para este tipo de situaciones, aplicar la ley de seguridad interior del Estado, aplicar la ley antiterrorista. Los jueces, la parte judicial tiene que alinearse en este sistema, y el presidente tiene que en realidad ponerse firme, ponerse los pantalones junto con su ministro del Interior y junto con el ministro de Defensa, y quien corresponda al que sea nominado, ¿cierto?, como jefe de zona en este estado de sitio, y que en realidad tomen el mando y tomen el toro por las astas, porque al parecer cuando ha ocurrido este tipo de situaciones hemos visto mandos muy débiles, mandos muy blandos,
que son sobrepasados por cualquier piojento en el fondo, que se le ocurre levantar la voz. Y, oiga, perdóneme, pues, si somos militares oficiales de Estado Mayor, no nos podemos avasallar con que un tipo ordinario que ni siquiera tiene la preparación suficiente venga a hacernos callar y venga a doblegarnos, o sea, un poco más y están como Maduro rodilla al suelo, todos los imbéciles ahí rendiéndole pleitesía y Maduro como emperador romano ahí con un poco más de falta los laureles en la cabeza. Entonces, estamos así en Chile. Mira, lo que ha pasado es con respecto a esto de los informes de inteligencia que venían desde el año pasado, de antes de noviembre y de mucho antes, efectivamente así. Los gobiernos se han pasado por cierta parte, todos los informes de inteligencia, ya han hecho caso omiso, absolutamente lo han tirado a la basura, este tipo de situación ocurrido en el puente Mayeco, que pusieron elementos explosivos que básicamente se trataba de ánfora, que es un explosivo utilizado en faenas mineras, que claro, como hay extracción ilegal también de metales en ciertas partes, porque eso es lo que está usando la guerrilla en todas partes y en todos los países latinoamericanos, ya están haciendo extracción de mineral, ¿cierto?, en forma clandestina, el narcotráfico, como decías tú, pero aquí se presenta un problema bastante grave, estimado Alexis, toda vez de que nos damos claramente cuenta de lo que hablábamos ayer con el coronel Marulanda de Colombia y que estábamos analizando justamente el rebrote de los grupos terroristas, de los grupos extremistas. Estábamos viendo de que los gobiernos sufren y la gente que está en estos cargos de importancia sufre de un desconocimiento total de lo que es seguridad y lo que es defensa. Es tal el desconocimiento que inclusive no me cabe, pero no me causa ninguna impresión lo que ocurrió, ¿cierto?, en el viaducto Mayeco y lo que ocurrió con este militar que estaba cuidando esta instalación, porque supuestamente los estados deben tener también un plan, tienen que tener un plan de seguridad y protección de infraestructuras críticas y estratégicas. Y no lo tienen, o sea, andan al voleo, soluciones de parche, cuando ocurren las cosas recién vienen a tratar de ver cómo solucionan el problema. Y están así, que si no saben la diferencia entre seguridad y defensa del país, menos saben lo que es seguridad y defensa, protección de infraestructuras críticas y estratégicas. Se nos fue Alexis, vamos a ver qué es lo que pasa. Alexis, ¿estás ahí? Sí, estoy todavía, pero tuve un problema con la cámara. Supongo que me estaba escuchando Perfecto, aún. sí, correcto. Entonces, Ya va a volver la imagen. no, si ya está la imagen, está perfecto. Entonces, estimado Alexis, si la gente del gobierno no sabe diferenciar entre seguridad y defensa del país, menos sabe diferenciar entre instalación crítica e instalación estratégica. Por lo tanto, mal pueden tomar medidas de resguardo o mal pueden anticiparse a las acciones, ¿cierto?, que hemos estado viendo y que se han estado acrecentando últimamente. Esto, en realidad, no tiene otro nombre que la CAM debe ser llevada a proceso todos sus dirigentes, porque ellos son los que están incitando al odio, ellos son los que están llamando al alzamiento y al desorden social ¿cierto?, y al desorden popular en el fondo, están apareciendo impunemente con armamento prohibido en el país. Por lo tanto, cabe una pregunta para ser un poco más, no sé cómo llamarlo. La presidenta Bachelet en su último gobierno hizo un llamado a desarmarse, a que los ciudadanos se desarmen, que entreguen las armas. Entonces ahora nos encontramos que hay un montón de ciudadanos que son honestos, que son honrados, que son buenos, entregaron las armas con buenos propósitos, pero sin embargo los delincuentes tienen todas las facilidades para hacer y deshacer. El problema está, estimado Alexis, de que ahora la ciudadanía, como veníamos diciendo tú, yo y otras personas de diferentes canales, la ciudadanía se cansó, los patriotas por fin han despertado, por fin están tomando acción, están haciendo que las cosas ocurran y no esperando que las cosas ocurran. Así es como deben actuar, porque tenemos que defender lo que es lo nuestro, tenemos que defender lo que nos pertenece a todos, tenemos que vivir en libertad, en paz, en tranquilidad, y tenemos que poder desarrollarnos como ciudadanos. Entonces,
el problema originado ayer en la Araucanía no se debe a que grupos fascistas, violentistas de derecha y todo, porque hoy día veía la televisión en estos programas en vivo. Bien lo decías tú, porque yo estuve sapeando tu canal. Bien lo decías tú en tu programa. Vamos a ver qué es lo que va a decir la prensa el día de mañana. Y están diciendo exactamente lo que decías tú. Entonces, pero perfecto, te dejo la palabra, estimado Alexis, para que sigas orientando a la gente que está en este momento avanzando. Ya tenemos una cantidad importante de gente que está viendo esta transmisión. Por favor, en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica, suscríbanse los que no nos conocen, denle like. Tenemos poquitos likes, denle like, no sean amarretes, o sea, esto funciona de esa manera. Y también para los que son de mi canal y que están viendo ahora en el chat en forma directa y que están viendo en diferido y que van a ver esta transmisión en diferido, suscríbanse al canal de Alexis López Tapia, Alexis López Tapia, al canal RST Chile, ¿ya? El canal de YouTube RST Chile de Alexis López Tapia, quien hace unos análisis espectaculares. Me gustó mucho el análisis de los insectos, espectacular. Así que, Alexis, te dejo los micrófonos para que sigas dándonos a nosotros esta clase magistral de lo que está ocurriendo allá y desde tu apreciación, cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno. Gracias, Arturo, y solamente hacerte notar que tus años en Estados Unidos han hecho que el mid-name sea en realidad el last name. Entonces, soy López, en realidad, ¿no? Eso es importante. Claro, porque acá se usa solamente el apellido del papá, es más importante, y a veces cuando están los dos apellidos, se elimina el del medio. Exactamente. Así que López para todos. Okay. Pero tengo papá y mamá y por eso es López Tapia. Bueno, simplemente señalar de nuevo que en un breve recuento para quienes están integrando la transmisión y que no saben lo que ocurrió, particularmente quienes están fuera de Chile, decirles que anoche teníamos en la zona sur del país, en la Araucanía, una situación que se había proyectado durante toda la semana y había alrededor de 4 municipios a 6 municipios en toma por parte de grupos subversivos que, amparándose o tratando de apropiarse de la llamada causa mapuche, reivindican ciertas cosas y se habían tomado. Entonces las municipalidades y la gente durante toda la semana no había podido hacer trámites en los municipios, lo cual es un problema muy grave porque los municipios son lo más cercano a la ciudadanía y ahí se realiza una enorme cantidad de trámites, de oficinas y cosas que son absolutamente imprescindibles. Entonces ocurrió que en Curacautín en particular una gran cantidad de vecinos del pueblo fueron a desalojar a quienes estaban en la toma y apoyados por carabineros finalmente lograron penetrar al recinto y sacar a quienes estaban allí desde hace una semana. Lo mismo ocurrió en Victoria y también en Traiguén, pero en Traiguén en particular al momento de huir quienes estaban al interior de la municipalidad prendieron fuego al edificio y se inició un incendio. Y lo mismo ocurrió en Coyipulli, donde se incendió la municipalidad, y en Ercilla. Esto ha dado pie hoy día a que el gobierno haya hecho una primera ronda de declaraciones muy lamentable, debemos decir. El subsecretario del Interior, el señor Galli, volvió a salir con esta típica parafernalia comunicacional de este gobierno que es inoperante por completo, diciendo que se condenaban todos los hechos de violencia. Se supone que va en este minuto en dirección hacia la zona de la Araucanía, pero la verdad es que ya con sus puras declaraciones de la mañana uno sabe exactamente lo que va a ocurrir, que es absolutamente nada. Lo que debieron haber hecho a primera hora hoy día en la mañana era decretar estado de sitio, porque la situación simplemente no da para más. Cuando tienes enfrentamiento entre civiles al nivel y la magnitud que vimos ayer, hay que detener ese escalamiento inmediatamente para que no siga aumentando, porque lo que va a ocurrir, Arturo, lamentablemente, y debemos anticiparlo porque es la función de analistas que tenemos, es que en el minuto donde haya bajas civiles, y ayer y anoche hubo ya disparos contra viviendas en numerosos lugares de la región por parte de estos grupos subversivos, cuando haya baja de civiles, imaginen por favor estar en su casa y recibir un disparo y que muera tu papá, que muera tu mamá, que mueran tus hijos, que muera un abuelito. La gente va a tomar represalias porque es natural y lógico. En ausencia de Estado de Derecho, cuando el Estado deja de ser intermediario, el enfrentamiento directo entre civiles se produce inmediatamente y es lo que vamos a ver en la Araucanía si es que el Estado no hace lo que debe hacer y si es que Piñera por fin no se pone los pantalones para
decretar lo que se requiere, que es estado de sitio y toque de queda completo en la región de la Araucanía. Así que ahí tienes el resumen, Arturo, que yo sé que me miraste en la mañana a las 5:30, estábamos transmitiendo, porque la verdad es que era muy importante poder llevar este mensaje a toda la audiencia y que en el fondo todos presionemos desde Estados Unidos, desde toda América, todos los chilenos presionemos al gobierno para que haga lo que debe hacer y cumpla con lo que la ley lo obliga a hacer en esta situación, que es la de el decretar estado de sitio en la región. Así es, mi estimado Alexis López. Tienes toda la razón con respecto a la apreciación de la situación que tú nos planteas. Y efectivamente, el gobierno, y este es un llamado de atención para el gobierno, tiene que en realidad usar las herramientas que la Constitución y la ley les entrega para situaciones y casos de este tipo. Pero quiero que tú me des también tu apreciación, estimado Alexis, porque aquí ocurrió una situación que es digna de dar a conocer y de tener una opinión que yo ya la di en la mañana, en el directo que yo estaba haciendo inmediatamente paralelo a lo que tú estabas haciendo. Pero no estaba tomando café, no me alcanzó el tiempo en realidad. Pero la consulta es, y lo que se vio acá fue algo extraordinario desde mi apreciación, toda vez que cuando los ciudadanos estaban en el plan de desalojo de estas municipalidades, mira, Carabineros de Chile, la policía vapuleada, bombardeada con bombas incendiarias, apiedrada, funada, le han sacado pero el pellejo. Esa misma policía que tanto odian fue la que concurrió, Carabineros de Chile, a defender, a proteger a esta manga de delincuentes, ratas asquerosas que estaban ahí, ¿ya? Y poniendo todo el esfuerzo para que la ciudadanía no los linche. Entonces, estos mapuches radicales, extremistas, de ideología marxista, leninista, que estaban ahí, deben agradecer, pero deben agradecer a Carabineros de Chile, a esta fuerza, ¿cierto? Que es de todos los chilenos, y aquí quedó claramente demostrado que es de todos los chilenos que están para tratar de que esta cosa funcione en paz. Si la policía no está para pelear contra los ciudadanos, pero tiene que tratar de lograr instaurar el orden. Entonces, queda claramente demostrado, desde mi punto de vista, que la policía actuó de acuerdo al mandato para el cual fueron creados, que es de dar protección a los ciudadanos independiente del lado que estén, pero para tratar de minimizar inclusive los riesgos y que las situaciones pasen a mayor. Yo desde aquí, es mi personal apreciación, les brindo un tremendo saludo y un tremendo homenaje, y en realidad felicito cómo participó y cómo reaccionó la policía ante esta situación, porque en realidad yo, con la pasión que tengo y lo visceral que soy, no habría reaccionado de esa manera. Por lo tanto, no sé cuál es tu apreciación, estimado Alexis. Efectivamente, Arturo, yo creo que tú has dado ahí una cosa que es fundamental y que muestra lo que podría ocurrir en ausencia de Estado, en este caso representado por los carabineros, en el conflicto que está en curso y desarrollo en la Araucanía por décadas. Efectivamente, lo que vimos anoche fueron dos cosas. Tuvimos un audio donde un ciudadano, un vecino, le informaba a Carabineros, esto es un audio telefónico, de que iban a ir a desalojar a la municipalidad y simplemente le pedía al carabinero que no interviniera. ¿Ya? No le estaba pidiendo otra cosa porque se habían decidido los vecinos a ir a sacar a estos subversivos de ahí de la municipalidad. Y el carabinero le hacía notar que ellos no podían no intervenir porque el mandato constitucional que tienen es imponer el Estado de Derecho en todas partes del territorio, y por lo cual no podían dejar que simplemente los ciudadanos por su cuenta y por su mano fueran a desalojarlo. Así que vimos anoche la escena, y está todo el video grabado ahí del canal Curacautín Más, que transmitió estas imágenes hasta que se les acabó la batería, debo decir, y muestra que Carabineros efectivamente avanzó con un piquete, intentó entrar a la municipalidad, fueron repelidos porque les lanzaron bombas molotov, porque les tiraron piedras, volvieron a retroceder. Y cuando los propios vecinos ingresaron al recinto, Carabineros pudo penetrar y efectivamente detuvo y a la vez contuvo a la cantidad enorme de vecinos que habían entrado para que no, literalmente como tú lo dijiste, fuese a linchar
a los que se habían tomado la municipalidad, cumpliendo una labor extraordinaria, porque en esa situación, con el grado de violencia que hay en el ambiente, hay que tener una frialdad enorme para hacer cumplir la ley y en el fondo proteger, en este caso, a quienes habían roto la ley efectivamente, a estos subversivos, que fueron detenidos y pasaron a control de detención. A los menores, de hecho, también se los detuvo, pero no quedaron en detención, simplemente se va a aplicar ahí porque son menores que están siendo utilizados por sus padres o por sus parientes para estas acciones subversivas. Entonces se va a aplicar la ley de protección a los derechos de la niñez porque no pueden tener a menores en este tipo de cosas. Y lo que vamos a ver a continuación es una serie de procesos. El problema con todo esto, Arturo, y quiero reforzarlo, es que ahora va a venir por parte de los grupos insurreccionales, por razones obvias de reacción, una contraofensiva. Esa contraofensiva va a incluir el uso de armas para atacar directamente a los civiles. Y por eso es tan importante que antes de que esto ocurra el gobierno dicte estado de sitio. Ahora, debo mencionar, que es un dato no menor, que hace unos meses atrás el gobierno aprobó una serie de normativas, las llamadas RUF o reglas de uso de la fuerza. ¿Ya? Y estas reglas del uso de la fuerza, que son para carabineros, investigaciones y las Fuerzas Armadas, limitan el ejercicio de la debida violencia, de la violencia legítima por parte del Estado, expresada a través de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y por ende dejan en un muy mal pie a las Fuerzas Armadas para poder reaccionar frente a un ataque. ¿Por qué? Porque las RUF establecen una serie de pasos para que, por ejemplo, un carabinero que ande con una escopeta antimotines, de estas que lanzan balines de goma, pueda hacer uso de la escopeta. Tiene que producirse un escalamiento hasta incluso que lleguen a golpearlo físicamente para recién poder reaccionar. Lo que va a ocurrir en la Araucanía implica uso de armamento militar que hay en la zona y que las guerrillas que están operando allí lo tienen, directamente disparando como le sucedió a este soldado que recibió un impacto de bala durante la madrugada. En la Pues cabeza. bien, en la cabeza. En ese contexto, Arturo, ¿cuál va a ser el RUF o las reglas de uso de la fuerza que aplican? La verdad es que literalmente cuando estás bajo ataque, y esto cualquier militar aquí en Chile y en cualquier parte del mundo lo sabe, si usted está bajo fuego, usted debe responder con fuego. No saca nada con pedir cese al fuego, usted debe responder con su armamento. Eso es lo que obligan las reglas militares y las reglas de combate en Chile y en todas partes del mundo. Entonces, una cosa que vamos a ver hoy día es que estas reglas de uso de la fuerza del gobierno de Piñera han sido simplemente intentar limitar la capacidad de reacción de nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones frente a ataques manifiestos como los que vamos a ver, que van a empezar a ocurrir literalmente a partir de esta noche o de este mismo día. Paralelamente, debemos señalar que ya los grupos insurreccionales a lo largo del país han llamado para esta misma noche a activar los focos de violencia y conflicto en todas las ciudades del país, cosa de presionar por en sus propios territorios, por así decirlo, a el gobierno y las Fuerzas Armadas para disgregar entonces la fuerza del Estado y la capacidad de reacción y operación del Estado. Todo este cuadro, todo este escenario, lo que te hace anticipar es un escalamiento de la violencia a nivel crítico. Vamos a pasar entonces de una guerra civil de baja intensidad en que hemos estado desde noviembre pasado a una guerra civil molecular de media intensidad con ausencia del Estado y de las Fuerzas de Orden y Seguridad. ¿Por qué va a ocurrir? Porque estando hoy día con pandemia, con estado de emergencia, con toque de queda en todo el país prácticamente, producto del coronavirus, incluso con eso, la violencia en la Araucanía no ha cesado un minuto desde el 19 de marzo pasado cuando se implementaron estas medidas. ¿Qué significa? Que lo único que le queda al Estado, al gobierno, es aplicar estado de sitio que le eleva la capacidad de las funciones. Por ejemplo, se pueden prohibir reuniones, se pueden prohibir comunicaciones y así una serie de cosas que bajo este estado de sitio se pueden hacer y que no se pueden hacer bajo estado de emergencia. Dicho todo esto, es, yo creo, la última oportunidad. Esta es la última oportunidad que tiene Sebastián Piñera para imponer el Estado de Derecho y el imperio de la ley en el país, porque si la deja pasar, esto simplemente va a escalar y empeorar sin pausa ni tregua. No vamos a tener plebiscito si esto se deja avanzar. No va a haber ninguna salida institucional si esto se deja avanzar. Vamos a ir directo a una guerra civil molecular en Chile si Piñera no hace lo que debe hacer, que es hacer cumplir la Constitución y la ley en todo el país. Exacto, y parece realmente increíble, Alexis, la situación que vivimos en Chile y que viven todos los ciudadanos. Mira, afortunadamente
o desafortunadamente no estoy allá. Quizás habría acelerado yo algunas cosas, pero bueno, vamos a ver, por algo ocurren las situaciones como ocurren, pero llama profundamente la atención de que, te digo, yo he participado y he estado en situaciones de conflicto, en zonas de guerra, en diferentes países, en diferentes lugares del mundo, pero lo que me llama la atención es que hasta los cascos azules, mira lo que voy a decir, hasta los Sí, cascos azules hacen uso del armamento cuando están cumpliendo labores de seguridad y protección para los cuales fueron movilizados a algún país y son atacados, hacen uso de su armamento y supuestamente son las fuerzas de paz que envía la ONU a esos países. Pero aquí vivimos en el mundo al revés. O sea, aquí tienen todas las atribuciones y tienen todos los privilegios los grupos delincuenciales y los grupos terroristas, los grupos reaccionarios, etcétera, etcétera, pero no la policía y no las Fuerzas Armadas. Entonces, todavía no me explico. O sea, Piñera recibe órdenes de la ONU. Eso está clarísimo. Piñera está siguiendo instrucciones de alguien porque no puede, uno no puede imaginarse que no tenga iniciativa propia en realidad, porque cualquier persona, oye, hasta la gente de la más humilde de las ciudades sabe cómo tiene que reaccionar ante este tipo de situación. Si no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. O sea, el problema está en que vuelvo insisto en los videos anteriores que son todos amigos de todos, son todos compadres de todos, familiares, compadres del partido, al final terminan repartiéndose los cargos para que no se enojen uno entre, pero ninguno está preparado para nada y ponen a gente en cargos que son, pero claves que tienen conectar la cabeza con cierta parte, que la piensan y la embarran, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, no hay una explicación lógica. O sea, cualquier persona que comienza a analizar dice, pero, oye, estos son tontos, son imbéciles. hay, ¿Qué es lo que ocurrió en Chile? ¿Cómo no van a pensar? Si hay hasta una, en los países más, perdóname que termino al tiro, en los países más humildes, oye, reaccionan de la manera que tienen que reaccionar y bien. Chile es un país que en realidad está haciendo todas las cosas al revés, estimado Alexis. hay una explicación, Arturo, posible, que es una explicación que daría cuenta del por qué este presidente no hace lo que tiene que hacer, y es que Piñera está enfermo. Y esa explicación es clave. Ha circulado, y ya es vox populi a nivel de redes sociales, que el estado de la salud mental del presidente Piñera es grave. Ya, esto podría ser un Alzheimer en progresión, no sabemos muy bien, pero eso sería una de las explicaciones posibles para que no tome determinación porque no está en condiciones de hacerlo. Entonces, vamos a ver eso porque dentro de los escenarios de salida no institucional o semi-institucional, si se quiere, siempre estuvo presente la posibilidad de pedir la destitución de Piñera y uno de los elementos de juicio en eso era que fuera por motivos de salud. Y la verdad es que cuando tú lo ves en pantalla y cada vez que lo hemos visto, del punto de vista de estos tics que tiene físicos, que dan cuenta efectivamente de un problema neurológico importante, esos tics se han ido agravando con el tiempo. Su misma postura corporal y así una serie de elementos que te permiten anticipar algún tipo de diagnóstico. Y uno podría entonces pensar de que en realidad Piñera, que no ha gobernado en forma literal desde el 18 de octubre hasta la fecha, está absolutamente hoy día incapacitado para seguir en ese puesto de la máxima autoridad del país y debe renunciar. Si no se aplica el estado de sitio en la Araucanía, si el conflicto escala y entramos entonces en guerra civil molecular, que es lo que va a ocurrir si no lo hacen, el presidente debe renunciar. Y debe renunciar primero porque está inhabilitado e incapacitado y no está ejerciendo la autoridad que le otorga la Constitución y la ley. Esa es la salida que nos va a quedar a todos los patriotas del país si este ciudadano no hace aquello para lo que fue electo. Y lo primero que tiene que hacer un presidente de la República aquí, en Timbuktu, en Taiwán, en Corea, en cualquier parte del planeta, es aplicar el Estado de Derecho, hacer que el imperio de la ley funcione. ¿Por qué? Porque todos los civiles, todos nosotros, hemos renunciado precisamente al uso de armas, por ejemplo,
porque está el Estado que nos protege. Pero cuando el Estado deja cumplir su función, nos vuelve a remitir a nosotros entonces el derecho a la legítima defensa y a la autodefensa. Y dentro del derecho a la legítima defensa y la autodefensa también está el defender lo que es de todos nosotros, nuestras municipalidades, nuestros servicios públicos en general, etcétera. Ya hemos tenido amenazas y balazos, por ejemplo, contra la familia del director del Servicio de Impuestos Internos, me parece, o de otra repartición de Temuco, por ejemplo. Esto fue ayer o anteayer. Fueron a balear a su casa. Entonces, cuando estamos con este nivel de violencia y el gobierno no hace nada, es momento de que pensemos seriamente en que la persona que está a cargo, el presidente de la República, se vaya, abandone el poder porque simplemente no está ejerciendo aquello para lo que fue electo. Esto va a ser la conclusión inevitable de no hacer lo que se tiene que hacer, que es imponer el estado de sitio en la Araucanía. Pero no sé, Alexis, yo creo que estoy un poco en desacuerdo contigo, porque en realidad viendo la cuenta que rindió el presidente, y es un chiste en realidad, porque es un chiste la cuenta, o sea, vivimos en el mundo de Bills y Pap. Yo creo que el presidente dio una cuenta de un mundo de fantasía en realidad, que está fuera de todo contexto, o sea, él rindió una cuenta que no corresponde a Chile. Vive en una burbuja en realidad, porque yo lo escuchaba y yo decía, pucha, tanta maravilla y cómo se quejan tanto en Chile si el presidente está diciendo que está todo al 100%, o sea, está todo espectacular, puro logro, no pasa nada. Cuando vemos eso, lo que tú acabas de decir, Alexi, en realidad el presidente y toda la manga de gente que lo sigue están como todos contagiados. Es el peor virus que tenemos. Están como todos contagiados, están enfermos porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, los líderes tienen que escuchar, los líderes tienen que ver, los líderes tienen que sentir para poder tomar las medidas del caso y por último, ya si no se dieron cuenta, reaccionar de acuerdo a lo que están viendo en ese momento. Pero esto le están diciendo que el asunto es verde y ellos lo están viendo de color naranjo. Entonces, Arturo, ante esa situación, ¿qué puedes hacer? cuando tienes a personeros de gobierno de alto nivel, a ministros, ¿ya? Donde simplemente no ven la realidad, bueno, ahí hay un problema grave. Y si el primero que no ve la realidad es el propio presidente de la República, entonces es gravísimo. La función que tiene, la primera función que tiene cualquier mandatario en cualquier parte del planeta es hacer que se respete el Estado de Derecho. Esa es su primera función. No tiene otra cosa que hacer que eso primero antes que nada. Sin Estado de Derecho no hay Estado. Y luego quiere decir Ordenar que la casa, remite, pues, hombre. exactamente, que remite a nosotros, a los ciudadanos, la defensa, la autodefensa y la defensa del Estado. Entonces, la situación simplemente se va a volver insostenible, Arturo. Yo lamento enormemente tener que anticiparlo y decirlo porque como es el trabajo de análisis implica hacer anticipación y lo hemos venido haciendo largos décadas ya, y cada vez que hemos dicho algo, esto se ha cumplido. Bueno, este es el síndrome de Cassandra, que lo he comentado en otros canales, donde uno dice las cosas y no le creen. Bueno, lo van a volver a ver nuevamente porque a propósito de no decretar el Estado de Derecho, el escalamiento de procesos insurreccionales en la zona de la Araucanía es evidente. Esto va a llevar a conflicto directo entre civiles, el Estado queda aparte, ese conflicto escala, porque como tú has estado, y quiero hacerte una mera reflexión solamente porque en Chile se desconoce en definitiva lo que son guerras civiles y tú has estado en lugares de conflicto donde hay guerra civil presente. Entonces, cuando las familias no entienden que lo que ocurre es que si te matan a alguien, lo que tú necesaria e indispensablemente en forma interna vas a querer es venganza, porque eso es lo que ocurre, y entramos entonces, sale la ley y quedamos a nivel de lo que era la antigua ley de sangre, ¿no? La ley que protegía las erinias o las furias en la cultura greco-latina, que eran las encargadas de vengar los delitos de sangre contra la propia familia. Y esto es lo que pasa y por eso se entra en guerra civil. Me gustaría que contara un poco esa experiencia de lo que has podido vivir directamente en focos de conflicto insurreccional que llevan a guerra civil. Claro, mira, buen tema. Yo creo que como ahora estamos analizando lo que es el posible estado de sitio y con la Araucanía, y este es un tema al que tú acabas de tocar, de cómo se llega a un enfrentamiento y las consecuencias, el estar en un enfrentamiento de ese tipo, de un conflicto de guerra civil,
cuando el pueblo se alza en armas, ¿cierto? Y hay una lucha fratricida entre hermanos. Eh, es bastante largo. Vamos, me dejaste la inquietud, vamos a hacer un programa especial de ese tema, Alexis, te dejo Perfecto. comprometido para que toda la comunidad del canal de Seguridad y Defensa Estratégica y toda la comunidad de RST Chile, tu canal, puedan estar juntos en un programa donde vamos a hablar de esto y que lo vamos a hacer bien pronto porque lo que está pasando en Chile en realidad podría llevarnos a un conflicto de ese tipo. Yo lo voy a hablar de la parte práctica de donde uno va, manda y recibe cierto plomo de todos lados, lo que ocurre con la familia, lo que ocurre con la desintegración de los pueblos, lo que pasa, cierto, con esta situación que en realidad cuando la gente no lo vive ni siquiera se lo imagina. Así es. Entonces, la parte teórica y la parte intelectual, histórica de los conflictos la pones tú, yo pongo la parte de la injundia, la parte del terreno, la parte de la vivencia práctica, ¿cierto?, en las zonas de combate. Y así vamos a complementar esto y yo creo que va a ser bastante interesante para toda la gente que tanto te siguen a ti como a mí. Alexi, pero fíjate que dentro de todo esto, dentro de todo este contexto y dentro de lo que hemos estado viendo, yo todavía soy positivo. Todavía tengo la esperanza de que Chile va a volver a retomar el camino. Para ir terminando el programa y posteriormente estar atento a ver si nos conectamos de nuevo, hoy día o mañana, o cuando tenga que ocurrir, cuando haya una noticia de importancia, ¿qué puede decirle bajo ese contexto a quienes nos siguen, a la población, a quienes nos ven después en diferido? ¿Qué cosa positiva podemos, porque dentro de todo esto que es tan negativo, qué positivo le podemos decir de acuerdo a tu apreciación, estimado Alexis? Bueno, yo creo que lo primero positivo que hay que destacar, y esto es absolutamente transversal, hoy día es comentario en todo el país, es el orgullo y la admiración que ha despertado la gente, los vecinos de Curacautín, de Victoria, de Traiguén, de Ercilla mismo, de Collipulli, que han tenido la capacidad de ir a desalojar las municipalidades que estaban tomadas por estos grupos subversivos. Entonces, la primera constatación aquí empírica es que definitivamente ya Chile se aburrió, se saturó de la insurrección en curso. O sea, no vamos a aguantar un minuto más que se nos pasa a llevar en nuestros derechos a circulación, en nuestro derecho a uso de lugares públicos, en nuestros derechos de vivir en paz por grupos insurreccionales que son pequeños, que están muy organizados de todos modos, que tienen financiamiento tanto interno como externo, además, dentro de un proceso que lo único que quiere es instalar en Chile una dictadura. Bueno, el dato importante e interesante y que hay que tomar en consideración es que esta reacción que hubo por parte de la ciudadanía en estos pueblos en el sur de Chile es algo que vamos a ver multiplicado a nivel de todo el país y eso es un buen antecedente. Lo malo, obviamente ya lo mencioné, es que si el Estado no le pone coto, esto va a escalar. Entonces, son las dos cosas, es de dulce y agraz la situación. Porque por una parte, habíamos visto durante largos meses, más de 6 meses, 8 meses vamos ya, de un proceso insurreccional que no tenía respuesta, donde no había contraproceso. Bueno, lo que acabamos de ver es simplemente la primera reacción de un contraproceso que es formidable. Y yo quiero alertar a las autoridades una vez más. Yo sé que del punto de vista político nunca van a recibir, y yo jamás voy a hablar ni con Piñera ni con su gobierno, no importa, pero les llegan los mensajes igual. El problema que tienen encima, y esto quiero que quede sumamente claro, no es efectivamente ni la insurrección ni los grupos subversivos. Ellos están haciendo hace 8 meses lo que todos sabemos que iban a hacer. Ellos van a seguir haciendo exactamente lo mismo, su agenda está clarísima, su nivel de escalamiento lo tenemos claro todos, así que ahí no hay novedad. A lo que tienen que tomar, de lo que tienen que preocuparse, de lo que tienen que ocuparse, es que la bronca acumulada en los patriotas en Chile llegó a su límite. Y si no operan ahora, eso los va a desbordar por completo. Los que van a terminar sacándolos del poder no son los subversivos, somos los patriotas, aburridos de un gobierno inoperante que no ha dado el ancho en 8 meses para imponer el Estado de Derecho en el país. Que lo tengan claro, porque lo que partió anoche en Curacautín no va a cesar hasta que se reinstale el Estado de Derecho o hasta que tengan que irse para que podamos ir a elecciones y elegir nuevos gobernantes.
La verdad es que es la última oportunidad del gobierno de Sebastián Piñera. Y si hay algo bueno y que rescatar de lo que ocurrió anoche, es que la primera muestra de que ese Chile que había aguantado con los dientes apretados durante largos meses, que grupos insurreccionales se hicieran del poder en las calles, que le cortaran el tráfico, que asaltaran supermercados, que quemaran, incendiaran iglesias, que atacaran cuarteles policiales, se aburrió, se acabó esto. O el gobierno toma medidas ahora o que se atenga a las consecuencias, porque la patria no va a seguir esperando, y la patria somos todos. Y la patria está primero, por eso Dios, familia, patria, libertad y desarrollo en armonía, con seguridad y con alegría para toda la gente de nuestro querido Chile. Alexis, ha sido pero un tremendo honor y un grato placer el haber contado contigo en esta transmisión especial del canal de Seguridad y Defensa Estratégica. Quedamos comprometidos ambos, para tu canal y para el mío, de hacer otros temas, de desarrollar otros temas en conjunto que de seguro van a ser de mucho interés para la población tanto de Chile como de los países, de la gente que se conecta de otros países. A la gente que está en este momento, a quienes nos están siguiendo, a quienes están viendo la transmisión en este canal, en el canal de Seguridad y Defensa Estratégica, que depende del Security College US de los Estados Unidos de Norteamérica, directamente desde Washington, D.C., que es toda la gente, mis seguidores, que también se suscriban al canal de RST Chile, ya que donde nuestro amigo y colega Alexi López Tapia está todas las veces y constantemente haciendo excelentes análisis del acontecer tanto de Chile como de otras materias de tremenda importancia para todos nosotros. A los que vienen por primera vez al canal de Seguridad y Defensa Estratégica, también que se suscriban al canal, que le den un like, porque eso nos apoya para que puedan ser más visibles en las redes sociales y los motores de búsqueda, ¿cierto? Hagan que nos encuentren más fácil. Compartan los videos. Alexis, pero un honor haberte tenido acá. Gracias por tus comentarios, gracias por tu apreciación de la situación. ¿Corresponde estado de sitio para la Araucanía? Sí, corresponde estado de sitio. Última oportunidad para el gobierno, que se ponga las pilas, que se ponga los pantalones. Amigos míos, nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga a todos. Y nuevamente, Dios, familia, patria y libertad para todos. Un gran abrazo y nos vemos en una próxima transmisión. Gracias, Alexi. Gracias, comunidad. Muchas gracias, Arturo. Gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao.